Bueno, pues voy a hablar con el tema central de las alteraciones emocionales de la pandemia y luego de ahí voy a desprender algunas consideraciones que aplican para la vida de todos nosotros y luego ya en particular para el gremio docente. Y para poder empezar a hablar el mismo lenguaje, voy a hacer una diferenciación con ustedes entre algunas palabras que en el uso coloquial, cuando platicamos, nos parecen sinónimos, pero que en la práctica clínica y en su importancia en la salud de las personas son cosas diferentes. Las palabras estrés, preocupación y ansiedad es importante diferenciarlas porque mientras que algunos de estos fenómenos psicológicos o estados emocionales son normales, otros son enfermizos y requieren tratamientos. Estrés es una palabra que deriva de la metalurgia, no de la psicología, y quiere decir el estado en el cual los metales, por fuerza de tracción sobre ellos, ya están perdiendo su estructura molecular y están a punto de romperse. En el ser humano, estrés indica, por similitud, un estado en el cual la mente ha sufrido un desgaste que ya la pone en un estado de exigencia máxima para seguir adaptándose a la realidad, pero que todavía está adaptada. El estrés agudo, por ejemplo, cuando recibimos una mala noticia o cuando empezaron a llegar los primeros casos de COVID a nuestro país, es un estado de alarma que nos hace tomar algunas conductas. Lo consideramos adaptativo en cuanto nos permite protegernos y prepararnos. La preocupación continua es una de las manifestaciones del estrés crónico. ¿Sí me están escuchando bien, profesora? Sí. ¿Y sí se ve bien la diapositiva? Sí se ve. Muy bien. La preocupación crónica asociada al estrés va haciendo un efecto en el sistema nervioso que conduce al cuadro que se llama estrés crónico. El estrés crónico sí es ya un estado no adaptativo, porque ya no sirve para que hagamos cosas como para resolver aquello que nos está amenazando. Y sería, por ejemplo, el no poder dejar de pensar todo el tiempo en que cualquier superficie puede estar contaminada y el no poder dejar de pensar más que cuando nos dormimos, y aun cuando nos dormimos tenemos pesadillas acerca de ello, del temor de contagio o de la preocupación por nuestros familiares. Estaríamos pensando en este momento que todavía eso sería normal. ¿Y cuándo es cuando lo consideraríamos anormal? Cuando el nivel de preocupación sobrepasa nuestra capacidad para poder seguir haciendo nuestras funciones indispensables, como el trabajo en el caso de ustedes, el estudio en el caso de los escolares y preescolares que ustedes atienden, y en el caso de los padres, su capacidad para controlar las cosas adentro de la casa. Se convierte en patológico o enfermizo todo aquello que impide el funcionamiento, ya sea en las áreas interpersonal, laboral o académica. De aquí en adelante debemos de decir, me siento preocupado cuando es algo que todavía puedo manejar. Y debemos de decir, me siento estresado cuando es algo que ya sobrepasó el tiempo de adaptación y ahora está actuando en contra de mí. Esta primera distinción debe de quedar bien clara. De la misma manera vamos a hacer una segunda distinción con dos emociones o afectos que a veces hablamos como si fueran sinónimos: la tristeza y la depresión. La tristeza es el estado de ánimo que experimentamos ante la pérdida de algo que ha sido valioso para nosotros, como un ser querido, como una posición económica, social, una amistad, un bien, algo que hemos valorado y que de repente ya no lo tenemos y sentimos el hueco, el vacío, la añoranza y el estado de dolor psicológico. Todo esto junto se llama tristeza.
En cambio, por otro lado, la depresión es un estado en el cual experimentamos todas esas mismas sensaciones de pérdida, pero sin que haya ocurrido una pérdida real. Es cuando nos preguntan, ¿y por qué te sientes triste o desanimado? No sé por qué. Siento como si hubiera perdido algo, pero no sé qué cosa es. Entonces, depresión es un estado de tristeza por una causa que no alcanzamos todavía a discernir qué cosa es. También hablamos de depresión cuando tenemos una pérdida de algo menor, fácilmente recuperable, pero esa pérdida dura mucho más, esa tristeza, perdón, como para aquello que se perdió. Vamos a decir, una relación de noviazgo que lleva apenas 2 semanas y que se rompe y que alguno de los dos experimenta una tristeza que le dura meses o que le lleva a intentos suicidas. Entonces decimos, esa no fue tristeza por el duelo de la pérdida del ser querido. Esa es una depresión como enfermedad. Hace un momento, cuando hacía la diferencia entre estrés, preocupación y ansiedad, por lo cual regreso a la diapositiva, dejé sin explicar la ansiedad. Es para poder unirla con la depresión al síndrome que les voy a platicar. ¿Qué cosa es la ansiedad? Es diferente de la preocupación, que es ante un peligro que logramos identificar. Es diferente del estrés, que es ante una dificultad que nos presenta la vida, una amenaza. Es un sentimiento de temor que no sabemos identificar su causa, pero que sentimos como que se viene aproximando en el tiempo. Ansiedad es una preocupación cuya causa no alcanzamos a discernir. Se manifiesta de la manera coloquial: siento como que me van a venir a dar una mala noticia. Esa es la manera en cómo se manifiesta. Con esto concluimos el vocabulario psicopatológico, o sea, de las alteraciones que presentamos, para ahora sí hablar del estrés agudo y el estrés crónico. Les mencionaba que el estrés agudo tiene una función adaptativa en nuestro cuerpo y en nuestra mente, puesto que nos prepara para enfrentar al peligro y eventualmente resolverlo. Y no es una función patológica, es decir, no es un efecto, un estado patológico, aunque sí puede ser de sufrimiento. Sí puede haber algo de insomnio, tensión muscular, preocupación. En cambio, el estrés crónico sí conduce a una enfermedad. La parte que está ahí señalada en el esquema del cerebro, que está como más iluminada, corresponde a la parte del cerebro que se encarga de regular las emociones, tanto positivas como negativas. Es decir, las experiencias de miedo ante el peligro y las experiencias de ser autotranquilizados por nuestra propia experiencia. Cuando decimos, esto ya me ha pasado varias veces y siempre he salido adelante con éxito, y funcionan nuestros pensamientos para tranquilizarnos, quiere decir que está íntegro el sistema de regulación emocional, de autorregulación. Pues bien, el estrés crónico daña las estructuras de autorregulación, las daña por efecto de una sustancia que se genera con el estrés, que es el cortisol, que, dicho sea de paso, hace también aumentar de peso y hace también disminuir la memoria y la concentración, y hace también aumentar los niveles de glucosa y de lípidos en la sangre. Causa también un síndrome metabólico. El estrés crónico disminuye las capacidades de adaptación, por eso se considera una enfermedad. Así es que, colegas, de hoy en adelante pueden decir, no estoy aumentando de peso, estoy estresada, es el estrés. La inspectora, supervisora, me trae estresada crónica desde hace 17 años, ¿o cuánto dijo, profesora? 16. No se crea, fue un chistecillo ahí sangrón para mantener el interés de la gente. Bien, vamos ahora a completar nuestra descripción de lo que es ya el síndrome ansioso y el síndrome depresivo, porque a ello me voy a referir al describir los síndromes emocionales pre y post-COVID.
El síndrome ansioso consiste propiamente en el estado persistente de ansiedad, es decir, de temor a algo malo que se siente que se va acercando y que se acompaña también de manifestaciones vegetativas, que son palpitaciones más rápidas y más fuertes. La persona piensa que está enferma del corazón, elevación del pulso y elevación de la presión sanguínea, sudoración continua de manos y de pies, que se siente como una sudoración fría, sudoración de la boca, realmente es la producción de una saliva más espesa, dilatación de las pupilas, que se manifiesta como visión borrosa. Este es el síndrome ansioso, y una dificultad para concentrarse en las tareas que se tienen enfrente, porque se vienen demasiadas ideas a la mente, demasiadas como para alcanzar a ser procesadas. Y el síndrome depresivo, por su parte, es como lo contrario, en el sentido de que no hay esta hiperactividad, sino una disminución de la fuerza, disminución de la energía, también disminución de la memoria y de la concentración, disminución de la motivación y disminución de la capacidad para disfrutar de las cosas que antes sí se disfrutaban. Una persona depresiva ahora, ni aunque ya hayan reabierto los casinos, se pondría contenta. Me estoy refiriendo a esto porque muchas de las personas eran en donde hallaban su máxima expresión de alegría. Entonces, si le dicen, ya abrieron los casinos, y no aplaude, no se ríe, esa persona está depresiva. Yo pensaba que se iba a reír usted, profesora, en este momento, pero ya veo que no le atiné el chiste. Ya se rió, qué generosa es usted. Bueno, y un estado de tristeza que no disminuye ni aunque ocurran cosas buenas en la vida. Este síntoma se le llama anedonia, o dificultad para experimentar las sensaciones de placer. Y la anedonia es un síntoma muy fastidioso para los familiares que rodean al paciente con un síndrome depresivo, porque lo hace ver como insaciable en su necesidad de que se le den cosas o que se le cumplan cosas. La familia se esfuerza por rodearle de atenciones, cariño, preguntas de cómo se siente, palabras comprensivas, y la persona que padece depresión parece no beneficiarse de nada de ellos. Es cuando se le empieza a acusar, pues es que tú no quieres a la vida, es que no te quieres a ti mismo, es que no nos quieres a nosotros, mira todo lo que hacemos por ti, no le echas ganas. Todas estas palabras son tremendamente dañinas para una persona que padece un síndrome depresivo. Ya para terminar la parte de la semiología, y con esto estaría terminando ya un tercio de mi plática, me voy a referir a los rasgos de la personalidad y al trastorno de la personalidad, porque hablar de los síndromes post-COVID implica también una modificación de la personalidad. Un rasgo de la personalidad es aquella manera automática, involuntaria, que tenemos los seres humanos de reaccionar ante las distintas situaciones de la vida, muy particularmente ante la interacción interpersonal. Aquella persona que reacciona casi siempre con más confianza, sonrisa, esperanza, buena voluntad, esperando lo mejor, es diferente de aquella persona que reacciona casi siempre con desconfianza, temor, distancia, y diferentes estas dos de aquella persona que reacciona con aislamiento, con estar callado y reservado, o de aquella persona que predominantemente reacciona con coquetería, llamando la atención, o de aquella persona que reacciona predominantemente con arrogancia, un sentimiento como de superioridad frente a los demás, cierto trato despectivo hacia los demás. Todos estos son rasgos de personalidad. Cuando alguno o algunos de estos rasgos de personalidad son tan exagerados que hacen que la persona se lleve mal casi con todo el mundo y que los demás ven que tiene un problema de relacionarse, pero la propia persona no lo acepta, eso se llama un trastorno de la personalidad. Vamos a recapitular un momentito. Todos tenemos derecho a tener unos rasgos de personalidad que no son nuestros, son nuestra individualidad.
es aquello por lo que somos nosotros mismos y no nos parecemos a los demás. Como la canción de Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el viento y el chillo, ¿sabes? En fin, eso no viene al caso. La cosa es, solamente cuando debido a esta manera de ser empezamos a tener problemas con todo el mundo y no logramos ser estables, menos triunfadores en las áreas interpersonal, sobre todo, de pareja, de ambiente de trabajo, de relación familiar, hablamos de un trastorno de la personalidad. Y aquí ya terminamos la semiología. Trastorno de la personalidad, como lo pueden ahí leer, es un trastorno mental en el cual hay un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Como quiera, se está grabando la plática por si alguien la pidiera. Qué bueno no fuera. Esperemos. Sí, yo la estaba grabando. Ah, qué bueno, profesora. Muchas gracias. Con mi celular. Y entremos de lleno a la segunda de 3 partes de la presentación. La naturaleza de la situación social pandémica es diferente en esta ocasión que en otras pandemias que ha enfrentado la humanidad. Desde la historia de la humanidad hay enfermedades epidémicas y cuando son de alcance global se llaman pandemias. Y epidémico es que es una frecuencia de casos mucho mayor de lo esperado. Nosotros tenemos la influencia estacional que es endémica y solamente cuando sobrepasa cierto número de casos es epidémica, es una alarma. Bueno, ahora nos está pasando con la del COVID porque no había COVID. Pero tiene 2 características que la han amplificado y una de ellas es que ha sido la primera pandemia grave que tiene una cobertura mediática, una cobertura a través de todos los medios, televisión, redes sociales, radio, todos, que amplifica la cantidad de estímulos que recibe nuestro sistema nervioso acerca de la pandemia. Esto lleva a una saturación sensorial, es decir, estamos siendo agredidos por una cantidad de información que no logramos procesar cada día acerca de la pandemia. Este es un factor muy importante. Nos preguntamos a veces qué hubiera sido de esta pandemia en una sociedad no mediatizada como en la que vivimos, en la que todo el mundo tenemos acceso a la información multiplicada. Probablemente las condiciones hubieran sido menos respecto a los 2 fenómenos que están en su pantalla. Inciso A, el síndrome de restricción, el quédate en casa, no salgas de casa, no abraces, no beses, no te acerques, no te reúnas, no te juntes, ponte un tapabocas, ya no muestres tus facciones, mantente lo más lejos posible, etcétera. El síndrome de restricción en la interacción social cercana lleva a una disminución de la producción de sustancias químicas en el cerebro que se llaman factores neurotróficos y que son los que nos ayudan a recuperarnos día con día del desgaste emocional que nos da la sobrecarga diaria. Entonces, sobresaturación de información y síndrome de restricción hacen que la mayor parte de los individuos suframos un desgaste o un impacto mayor, un síndrome de estrés crónico mucho mayor del que hubiera sido. No estoy diciendo que estén mal los medios de comunicación por estar haciendo de este tema algo tan recurrente. No estoy criticando eso, porque aún y con todo eso ocurre lo que ustedes bien conocen y han de tener a algún amigo, amiga, comadre, vecino que desarrolla no el síndrome de restricción, de estar encerrado en su casa todo el día y tener mucho miedo a salir, sino el síndrome de negligencia. El síndrome de negligencia no es cierto, es un invento del gobierno,
nos quieren poner un chip los dueños de las empresas, los dueños del ciberespacio, para después controlar nuestra conducta y hacernos a todos autómatas, etcétera, etcétera. Entonces voy a andar sin cubreboca, no me voy a cuidar, no me voy a poner la vacuna y se van a dar cuenta de que yo tenía la razón al final. Lamentablemente muchas de estas personas han fallecido debido al síndrome de negligencia. Otras tantas también han fallecido debido al síndrome de restricción. La depresión y el síndrome mixto ansioso-depresivo que produce la pandemia también ha hecho muchos estragos en la población. Vamos a entrar ya a la tercera y última parte. Sí voy bien de tiempo, ¿verdad, profesora? Como sí, para que nos quede un puntecito. Miren, en ese esquema tan horrible que está el mono ahí con los dientes enseñándolos y el cerebro, lo que lo puse yo es para que nos demos cuenta de una cosa. Esta parte que estoy señalando con la flechita es el lóbulo temporal visto por dentro, y justamente este pedacito por donde estoy deslizando la flechita es el área olfatoria primaria, la parte de la corteza cerebral con la cual procesamos los olores. El virus entra por la vía respiratoria, muy particularmente por la nariz, aunque también por una bocanada de aire por la boca, una bocanada, perdón el pleonasmo. Yéndose por la nariz llega al bulbo olfatorio y de ahí al nervio olfatorio. Se convierte en cintilla olfatoria aquí y luego llega a estas áreas verdecitas, verdes amarillentas. La corteza olfatoria hace una continuidad, está pegada con esta parte del cerebro que se llaman cortezas límbicas. Límbica viene de limbo. Limbo, si se sabe en esa tradición religiosa de que los niños que se mueren sin bautizar se van al limbo, no se van ni al cielo ni al infierno. Bueno, esta parte del cerebro se le llama limbo porque no está en medio de dos realidades: la realidad del mundo externo, de lo que está pasando afuera, con lo que ustedes me están escuchando y viendo ahorita, y la realidad interna de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces las cortezas límbicas procesan el estado interno, el estado emocional, el cómo nos sentimos de ánimos y cómo nos sentimos de seguridad personal. Y esta área es directamente afectada por el virus del COVID, porque como les recordaba, entró por el área olfativa. Cuando la persona ya no huele, quiere decir que tiene esta área inflamada por el COVID. Y ya de aquí es muy fácil que se pase acá. Y entonces se preguntarán, y luego entonces, ¿por qué el enfermo no empieza a convulsionar o a tener muchas fallas, un shock que haga perder la conciencia? Algunos sí lo llegan a tener, pero en la inmensa mayoría de los casos lo que se da es una panencefalitis leve. Esa palabra tan dominguera quiere decir que se inflama poquitito todo el cerebro, pero en particular quedan disfuncionales, funcionando mal, las cortezas límbicas, que como les repito, son las encargadas de procesar las emociones. De ahí se desprende que cuando ya el virus se murió y se fue del cuerpo, queda afectada esa área de procesamiento de las emociones y va a dar alguno de estos síndromes post-COVID, que ya los he estado recibiendo en mi consultorio muy frecuentemente en pacientes que ya tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses de haberse curado del COVID y que quedan con uno de estos 3. El síndrome cognitivo. Esta palabra cognitiva quiere decir que lo que queda dañado en el paciente, a veces leve, a veces moderado y a veces grave, es la memoria, la atención, la concentración y la capacidad de sacar adelante las tareas de principio a fin.
las capacidades ejecutivas y cognitivas de la mente. Entonces la persona se ve olvidadiza, lenta, torpe y como distraíble en sus tareas. Por eso sería una cosa muy importante que no fueran nada más las 2 o 3 semanas de incapacidad para que sale negativo el estudio, porque el mal funcionamiento cognitivo se prolonga durante semanas o meses. Afortunadamente, lo que yo estoy viendo, disculpen, me voy a levantar tantito el asiento porque se bajó. Afortunadamente, lo que yo estoy viendo es que con una adecuada alimentación y con ejercicio moderado, ya una vez curado, puesto el COVID, tiende a mejorar el síndrome cognitivo. Solo en pocos casos he tenido que darles medicamentos que activen nuevamente el funcionamiento cerebral a nivel previo. El segundo y más frecuente síndrome post-COVID que atiendo es el síndrome emocional. Para eso me tardé todo el tiempo explicando lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, la preocupación, el estrés crónico, porque estas personas, no obstante que ya se recuperaron, ya la libraron, presentan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y síntomas de estrés crónico. Y los familiares les dicen, pero tú ya la libraste, debes estar contento y dándole gracias a Dios. ¿Por qué estás ahí como triste? ¿Por qué lloras todos los días? ¿Por qué cualquier cosa que te decimos como que te asusta? La persona queda con una gran fragilidad emocional y cuando intenta hacer planes hacia el futuro, se inunda de pensamientos negativos que le disminuyen la fuerza para iniciar o llevar a cabo aquellos planes. Y este síndrome sí es necesario tratarlo con medicamentos tranquilizantes y antidepresivos. El primero que les decía, el cognitivo, va recuperándose con el tiempo. Este no, sí necesita la medicación. Entonces esta plática también tiene por objeto concientizar a las profesoras y a sus familias, a sus familiares cercanos y conocidos que han padecido el COVID y ya salieron, de estar al pendiente que no haya quedado como secuela uno de estos síndromes. Y el tercero y el último es el síndrome de modificación de la personalidad. La persona, a pesar de que ya desarrolló inmunidad porque ya salió del COVID, puede quedar con un miedo tan terrible que lo mantiene adentro de su casa, es decir, incapacitado, inhabilitado para poder hacer otra vez sus funciones, y es debido a que quedó con una restricción muy importante de lo que antes eran sus rasgos de la personalidad. Sufrió tanto miedo de muerte que ahora todo lo que piensa es en cuidar su vida, y al querer cuidar su vida la restringe, y esto necesita el apoyo familiar y terapia psicológica. Y el otro síndrome de modificación de la personalidad es uno de negligencia. Como a mí ya me dio el COVID y sobreviví a él, ahora soy inmune e invulnerable. Ya no tengo ni que andar usando tapabocas. Por cierto, en Texas acaban el día de hoy de eliminar la obligación de usar tapabocas, lo cual me parece a mí una cosa temeraria, pero bueno, tendrán allá sus propios criterios. Porque me estoy refiriendo a alguien que ya no tiene los cuidados necesarios, y no solo eso, como dice, debido a que yo estuve a las puertas de la muerte y me salvé, ahora voy a vivir todo lo que pueda vivir, porque la vida solamente se vive una vez, es efímera, es frágil, y entonces le dan vuelo la hilacha de todo lo que no le habían dado en toda su vida. Parrandas, actitudes imprudentes, sexualidad desenfrenada, disfrute de todas las cosas de la vida peligrosamente, apuestas, negocios imprudentes. Se parecería a alguien en la etapa aguda de la enfermedad bipolar, pero es una modificación de la personalidad que requiere tratamiento psicológico y contención de la familia. Es una reacción al haber estado a las puertas de la muerte y ahora querer a toda costa negar la vulnerabilidad de la vida.
recomendaciones para el equilibrio emocional. Estarán ustedes diciendo, ya este doctor ya nos vino a asustar y a poner alerta con todo lo que el COVID puede causar y dejar, y entonces ¿qué nos viene a decir? Bueno, una cosa que ahí suena como muy sofisticada de entender. Inciso A, la redefinición de la función mental. ¿Qué cosa es eso? La mente es el producto de la evolución de nuestra especie para enfrentar los peligros del medio ambiente. Para eso es para lo que tenemos conciencia de lo que pasa alrededor de nosotros y adentro de nosotros mismos, para poder dirigir nuestra conducta para sortear el peligro. Cuando ha sido abrumada de preocupación, esta función de enfrentar el peligro puede disminuirse a un grado en que parece como que hubiera un peligro imbatible, totalmente abrumador, apocalíptico, como que está llenando todo el ambiente y del cual no podemos escapar. Es decir, que la mente pierde su sensación de todos modos poder hacer algo en el entorno inmediato. Muy al principio de la plática me refería a que todo el tiempo han ocurrido pandemias a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, pero que solamente ahora está tan amplificada por los medios, también por la gravedad de las consecuencias, por supuesto, pero tenemos una saturación que hace pensar como si no tuviéramos un espacio de libertad potencial, como si a pesar de todas las precauciones que pudiéramos tomar tarde o temprano, nos va a alcanzar. Y esto es un mal funcionamiento mental por la sobresaturación. Una persona que ya se siente en este estado debe ver los noticieros, o ya sea un día sí y un día no, o dedicar nada más 5 minutos a escuchar el noticiero relacionado con el COVID y a mantener sus cuidados y confiar ciegamente en que tener los cuidados que están al alcance de su mano es todo lo que puede hacer y es suficiente para lo que puede hacer. A eso debe restringirse nuevamente la función mental y no empezar a desbordarse en el pánico de querer hacer cosas, pues, faltas de juicio. Esto se pega con el siguiente elemento, el B, el uso de la autoconciencia. Si bien es cierto que la mayor parte de nuestra vida transcurre porque nosotros tenemos un cuerpo que nos mueve en el mundo, en la realidad, y a través del cual hacemos las cosas en la vida para alcanzar lo que queremos. Eso es cierto, que lo que hacemos en la realidad externa es muy, muy importante, pero esto deja fuera de considerar un factor que de todos modos lo más importante es lo que está ocurriendo adentro de nosotros, es decir, el modo en cómo nos sentimos por dentro y cómo nos afectan los problemas sí depende de nuestro enfoque de la realidad, y ese enfoque de la realidad sí es modificable de acuerdo a los pensamientos que tengamos en la conciencia. Entonces regresamos al primer punto. Dado que yo no puedo detener la pandemia, dado que yo no puedo inventar una cura milagrosa para ella, dado que efectivamente me muevo en un mundo de riesgo, lo único que puedo hacer para tranquilizarme es llevar todas las medidas razonables con el mejor cuidado que puedo, sin que ello me paralice para vivir. En el momento en que yo tomo estos pensamientos y les doy fuerza, regresa una sensación de control adentro de mí. Esta es una función de la autoconciencia. De todos modos, mi vida tiene un fin, no un fin como propósito, también lo tiene, no, es finita, se acaba, se termina, y la voy a tratar de vivir lo mejor que pueda, que no sé cuánto dure.
y por ahora lo que me dicta mi razón es que la viva de la manera más prudente y que con ese simple hecho debe de regresar en mí, por lo menos, una sensación de que por mí no quedó. Y ese por mí no quedó es una liberación de una sobrepreocupación que acompaña a los síndromes que les decía hace un momento. Ya se me está terminando el tiempo. Y finalmente tendríamos que ver las modificaciones del entorno. No me refiero a poner los zapatos afuera de la casa y poner el tapete con sanitizante, no es ese tipo de modificaciones del entorno, sino que el entorno vital en el que distribuimos nuestro tiempo y nuestra vida tiene que tener un espacio físico, aunque sea mínimo, en el que podamos estar en paz con nuestros pensamientos, por lo menos algunos momentos del día, resetearnos, volver a encendernos, es decir, despegarnos un poco de la realidad, estar en el centro de nuestros pensamientos para luego volver a enfrentar la realidad. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos a todas, a todos. ¡Uy, 47! ¡Qué padre, profesora! 47 asistentes. Eso no es el teléfono. 40, yo esperaba 40. Bueno, pues superamos con Muy bien. Más del 10%, con casi el 20%. Tuvimos una asistencia del 120%. Muy bien, estimadas compañeras, colegas. Estoy a sus órdenes para cualquier crítica, pregunta, comentario. Dije compañeras, no veo ningún compañero, no vaya a estar yo generalizando. ¿Sí hay algún compañero presente? Bueno, hay un compañerito, el niño que se acercó con Marta. Marta Muñoz. Sí. Doctor, yo quisiera una pregunta. Sí, adelante. Porque en mi caso ya a mi hija y a mi hijo ya tuvieron el COVID, a la nuera. Afortunadamente sí, como usted lo mencionó, ellos tuvieron pérdida de olfato y del gusto. Y pues yo me da gusto, ¿verdad? Que creo yo que fui buena mamá y les di buena alimentación, porque en 3 días ya haga de cuenta como si nada. Bueno, a lo mejor todavía no he visto, los rasgos que usted ahorita mencionó, pero la pregunta es, entonces, pues yo no veo, ¿verdad? No he observado estos rasgos, pero sí estoy atenta, ¿verdad? De mis hijos. Y entonces sí, o sea, sí es posible que se vuelvan a contagiar. Le pregunto. Sí, es posible que se vuelvan a contagiar, pero como ya les dio y tienen anticuerpos que desarrollaron, les dará de una forma mucho más leve en el caso remoto de que se vuelvan a contagiar. Se parecerá ahora sí nada más a una gripe. Y así con la vacuna también. No quiere decir que quede inmune la persona al 100%, solo que le va a dar un síndrome leve, una enfermedad leve. Gracias, doctor. Si no tuvieron un síndrome emocional post-COVID, probablemente se debe a que fue leve, casi asintomático su síndrome. Y los que yo les relataba son en casos que sí han estado un poco más enfermos. Y a la orden, parece que alguien quería comentar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Primero que nada, pues saludarlo. Gracias, Pati. Agradecerle también el tiempo que ha tomado para ayudarnos y orientarnos. Yo sé que nadie estaba preparado para esta pandemia y bueno, en el caso específico de nosotros como docentes sentimos demasiada presión porque somos madres de familia, maestras, directoras, y aparte atiende a tus niños y quién te los va a cuidar, y aparte, o sea, son 1000 cosas que yo sé que no solamente nosotros lo estamos viviendo, sino en general. Entonces este tipo de charlas nos permite darnos cuenta que en mi caso personal yo tuve COVID, y me fue muy bien
bien porque gracias a Dios no necesité hospitalización, ni tener oxígeno, ni nada. Tuve, digamos, síntomas leves, pero ahorita que usted está conversando me voy dando cuenta de que tengo varios, o sea, ya me cayó de que, ok, es porque tuve COVID. El hecho de que se me olviden las cosas, de que me sienta cierta la maestra que nos pide muchas cosas, no es cierto, es broma, pero empiezo a entender que, ok, porque yo me sentía rara y que es que no tengo tanto trabajo como en otro momento y por qué me siento así. Entonces, pues ya me empieza a caer un poquito, digamos, como comúnmente dicen el 20, de que puede ser una consecuencia de haber padecido el COVID, aunque afortunadamente no fueron síntomas tan graves. Bueno, después de esta conversación, yo quisiera preguntarle, en el caso, por ejemplo, de los adultos y niños asintomáticos, ¿pueden presentar también este tipo de cuadros? Sí, aunque no haya sido tan grave a simple vista, pero y estuvo algo inflamado el área que les mencionaba en el cerebro, y pueden presentar el síndrome unas semanas después de la recuperación, cuando parece que ya no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el mal funcionamiento de esas cortezas puede tardar tiempo en aparecer, hasta que se terminan de destruir muchas de las conexiones entre una neurona y otra, empieza a aparecer el síndrome visible. Sí se puede. Sí me ha tocado pacientes que me dicen, y me sentí muy bien las primeras 2 semanas o 3, y luego empecé a no dormir bien, y luego empecé a tener miedo todo el día, y luego empecé a estar triste. Sí. Yo, doctor Luisa. Luisa. Sí, buenas noches. Luisa está, Castillo, sí. Muy bien, gracias a Dios. Me preguntaba en relación a lo de los síndromes que mencionó ahorita. Yo, desafortunadamente me contagié de COVID en el mes de finales de junio. Justamente el día de mi cumpleaños, como que ese día me dijeron, sí, paciente positivo, y sí, estuve bastante delicada. Gracias a Dios no requerí internamiento, pero sí tuve ahí unas complicaciones. Y ahorita que leo los síndromes que presentó, me identifiqué mucho con el último, que era como que el miedo. Sí, que le quedó una restricción de su personalidad, quedó un poco más temerosa. Mucho. Yo pensé que era, yo decía, es por el tiempo que llevo en mi casa, o sea, de prácticamente no, mis salidas son muy, 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 muy limitadas, y decía, ya es como que un año encerrada, ya me sentía así como que muy frustrada, y ahorita pero al principio no pasó, y fue como que de unos meses para acá. Entonces mi pregunta va en relación a considerarse en cuánto tiempo pudiera ser como que algo que requiere una atención un poquito más profesional, ese miedo. Sí, Luisa, depende de 2 factores: la gravedad de la afectación que usted esté teniendo, si es algo que le está impidiendo desarrollar sus actividades cotidianas, las que ya mencionaba, profesionales, laborales, o su interacción con su familia, debe de atenderse ya, porque tiene una interferencia importante con su vida. Si es de una manera leve o moderada, tal que usted se puede sobreponer y sigue haciendo sus labores, aunque un poco menos eficiente que antes, se debe dar un tiempo entre 3 y 6 meses para todavía considerarlo un periodo de recuperación normal. Tomamos este tiempo como lo tomamos de un duelo, lo que tardaría en recuperarse de un duelo. Entonces usted más o menos ya con estos parámetros que le digo se puede orientar. Okay. Si se va recuperando lentamente, ahí la lleva y no necesita ningún otro tratamiento. Si ya pasaron más de 6 meses y como quiera sigue con la misma dificultad, sí requiere tratamiento. El tiempo que sea, si está ahorita en un nivel en que no puede desarrollar sus actividades, sí necesita tratamiento. Sí, no, pues ahorita es como que apenas
estoy sintiendo como que la presión, y yo decía, es como que el tiempo de que ya llevo en la casa, pero ahorita que lo escucho digo, no, entonces no me puede haber influido esa parte que ahorita me tiene así como sí, con miedo de volver a, no sé, de alguien que no sea mi familia, que no haya visto yo más tiempo, o no quiero, es como que me limita a acercarme a esas personas. ¿Sí? Bueno, ahí es otra cosa que menciono muy rápidamente de pasada. Aún en la persona más valiente y bien integrada en su personalidad, cuando ha tenido la enfermedad que le ha dado síntomas muy molestos, queda con un cierto miedo de volverse a enfrentar. Entre la restricción y lo que ya sufrió, se desacostumbra a la vida normal, y esto solamente se va recuperando con la aproximación sucesiva al ir al mandado y al salir a las cosas indispensables, y al estar haciendo todas las funciones se va disminuyendo. Quiero agradecerles a quienes han escrito por el chat. Hay varios mensajes que tienen comentarios muy agradables que me motivan. Doctor, hoy en la mañana, porque yo también lo hago, les recomendé a los niños, si se sentían desesperados o inquietos, que respiraran profundamente para que regresaran a un balance, a un equilibrio. Como yo soy la maestra de música, yo trabajo mucho las respiraciones y trabajo mucho eso. Sí. A mí me ha pasado, o sea, ya esta pandemia nos tiene hartos, a los que nos hemos cuidado, los que estamos encerrados, queremos ya regresar a nuestra vida normal. Y generalmente hago eso por las noches, para calmar la ansiedad. Entonces, esto sería una buena recomendación en general para que ellos recuerden. Sí. Y me da oportunidad de repasar con ustedes la respiración Excelente. Que alguna vez hicimos un ejercicio de relajación ahí en el salón. ¿Sí se acuerda, profesor? Sí me acuerdo. Tienen que tomar el aire lentamente por la nariz, ir inflando los pulmones, y ya cuando estén totalmente inflados, sacar un poco la panza para que todavía entre un poquito más de aire, lo que casi nunca usamos, la respiración abdominal diafragmática. Y ya con los pulmones llenos de aire, contar hasta lo que aguantemos. Si logramos aguantar hasta 5 segundos, sería óptimo. Y a partir de ahí empezamos a echar el aire para afuera lentamente. Y yo la voy a hacer. Excelente. Me van a imitar. Voy a empezar a contar, a la de 3 voy a empezar a inhalar. 1, 2, 3. Al sacar el aire se tiene que oír ese sonidito para estar seguros de que estábamos usando la laringe como válvula y que va saliendo despacito. Tiene que ir entrando muy despacio, aguantar los 5 segundos y luego exhalarlo. Después de repetir, hace uno esta respiración, respira normalmente unos segundos y luego la repite. Se hacen 5 respiraciones. Eso cambia radicalmente el estado de ánimo. Hace el efecto como de un cuarto de tafil, como de 4 gotas de ribotril. ¿Conoces la medicina? Todas las noches hago esto, doctor, porque no puedo conciliar el sueño tan fácilmente. Ya, de hecho, las mujeres embarazadas que no les podemos dar medicamento, les enseñamos la técnica respiratoria para que duerman. Y sí logran dormirse. Ya sabe, se quedan maestra. Dormidas en la clase. Le van a decir a la maestra, estaba respirando, maestra, y me quedé dormida. Ya es lo que nos recomendó el doctor. No, ya, tarea, lo vamos a hacer al inicio de la reunión. Doctor, no sé si será posible que nos permita compartir pantalla rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Y doctor, claro, yo le iba a pedir a la maestra Alejandra. Sí, compartir pantalla. Múltiples participantes pueden compartir simultáneamente. Ya le puse. Ya.
Listo. Ok, pues nada más para hacerle la entrega virtual. Ay, qué lindas. Por parte de la sección 21, obviamente Secretaría de Educación, la zona 32 del sector 12 de nuestra región 11, pues otorga el presente diploma al doctor Junípero Méndez Martínez por impartir el tema alteraciones emocionales de la pandemia. Estamos muy agradecidas con usted, doctor, por el tiempo que nos ha brindado. Nos sirvió mucho, puedo hablar en nombre de todas mis compañeras, de que nos sirvió mucho para comprender lo que nos está pasando como personas y para poder orientar ante nuestra labor docente. Entonces, nuevamente muchísimas gracias, ojalá que nos pueda seguir compartiendo información, todo lo que usted nos brinde, bien recibido será. Tiene en el membrete, bueno, pues del diploma viene obviamente la firma de nuestra supervisora y en este caso nuestra secretaria sindical de la delegación de 1-200, la maestra Vianey de Martínez Medrano, y pues obviamente ya estamos hoy a 8 de marzo del 2021 y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati, muchas gracias y a todas, y usted en su nombre que me lo otorga, muy amables, estoy muy agradecido. Me sorprendieron gratamente. Pues aquí estaremos en alguna otra que organicemos a través de la profesora Matilde. Con mucho gusto estaremos nuevamente reunidos. Un abrazo para todos y feliz Día Internacional de la Mujer.